encuesta para que la hagan en el minuto mejor, porque eso es lo importante. Y lo otro es para saber si me están escuchando. ¿Se escucha alguien que habilite el micrófono? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha Sí, bien, se profe. escucha. Ya, Sí, perfecto. profe. Perfecto. Entonces, comenzamos la clase. Cualquier cosita, me interrumpen. Levantan la mano por acá también y los puedo ver. ¿Ya? Bueno, acá como dice, vamos a comenzar, y como les dije en la introducción, vamos a comenzar con la clase con la materia de segundo medio, ¿ya? Porque recuerden que todo lo que habíamos visto era forma y a modo de repaso. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, vamos a comenzar con la primera unidad que dice Chile y el mundo a comienzos del siglo XX. ¿Ya? Eso quiere decir desde el 1900 en adelante. Y vamos a hacer un barrido desde la historia universal y obviamente también Chile, qué es lo que está pasando en Chile desde el 1900 en adelante. ¿Ya? Eso es lo importante, que vamos entendiendo eso. Para lo que les voy a explicar, es necesario que entiendan también el contexto que estamos viendo. Recuerden que estamos viviendo en un contexto en donde está la pandemia, y por lo tanto no es que la materia de segundo medio, la materia de historia haya sido reducida, sino que se priorizó, esto para que ustedes lo sepan también, se priorizaron algunos contenidos que tenemos que ver sí o sí, y hay otros que se dejaron de lado, porque obviamente el año se hace también un poco más corto, y eso ustedes también lo han visto, ¿cierto? Entonces, en base a eso, se hace una priorización curricular que se llama, y por eso les tengo que explicar esto igual, porque es necesario que lo entiendan. Y dentro de esa priorización, vamos a trabajar durante estas dos clases, y las clases que yo les vaya diciendo, este objetivo que es un objetivo macro, eso quiere decir que es un objetivo de todo lo que vamos a ver, ¿ya? Y vamos a ir avanzando a medida de los otros objetivos, a medida que pasen las clases, obviamente. Entonces, lo que tienen que saber es que vamos a partir con este objetivo, que es el objetivo número 2, ¿ya? Y este objetivo lo vamos a ocupar durante varias clases, como les estoy diciendo. Entonces, el objetivo dice analizar la crisis del Estado liberal decimonónico. ¿Qué es decimonónico? Lo decimonónico tiene que ver con todo lo que tenga que ver del siglo XX, del siglo XIX. Eso es el decimonónico, ¿ya? Entonces, analizar la crisis del Estado liberal en el siglo XIX, a comienzos del siglo XX también, considerando la Gran Depresión de 1929. Eso es lo que vamos a ver hoy día también, y nos vamos a enfocar en la crisis y la Gran Depresión del 29. Y el surgimiento de distintos modelos políticos y económicos en Europa. Estoy hablando nuevamente, este es un objetivo grande, no significa que lo vamos a ver todo hoy día, sino que lo vamos a trabajar durante varias clases, los que se van uniendo ahora, que he ido aceptando, ¿ya? Entonces vamos a ver la Gran Depresión, el surgimiento de modelos políticos y económicos en Europa, Estados Unidos y América Latina, como los totalitarismos y su oposición a la democracia liberal. Por ejemplo, los totalitarismos que vamos a ver va a ser el comunismo, el fascismo y el nazismo, ¿cierto? Que yo creo que los conocen y más o menos tienen alguna noción de estos totalitarismos que fueron apareciendo desde 1900 en adelante. Y también el populismo latinoamericano y los inicios del estado de bienestar que comienzan también en Estados Unidos, ¿ya? Ese es el objetivo. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esta priorización? ¿Se entendió que es una priorización? ¿Por qué se está haciendo? ¿Se entendió? Sí, mister. Sí, profesor. Listo. Muchas gracias. Dígame. ¿Marco me habló? Es que hay algo que no entiendo. ¿Qué es el comunismo? Entiendo los otros dos términos, pero no entiendo qué es el comunismo. Pero eso lo vamos a ir viendo en medida que vamos avanzando, ¿ya? Vamos a ver qué es el comunismo, vamos a ver qué es el fascismo y vamos a ver qué es el nazismo, pero eso va mucho más adelante, ¿ya? Primero tenemos que saber algunas cositas que les voy a explicar ahora a continuación. Bueno, para que no nos adelantemos. Miren, algunas cosas que tenemos que tener noción es que finalmente a comienzos del 1900, y esto viene de un poquito antes, para que vamos entendiendo, este es el contexto, niños y niñas, ya, para que lo vayan anotando. El contexto significa qué es lo que está pasando en el mundo. Se está instaurando la idea del liberalismo en 1900, porque recordando que esto viene de los burgueses de antes, ¿cierto? De Europa, de la instauración del liberalismo, de la liberalidad, ¿cierto? Cuando se le empieza a restar importancia al rey,
para que lo vayan recordando y refrescando memoria. Entonces, antes el rey era el que tenía todo el poder, y después avanzando, ¿cierto? Podemos liberar, ¿cierto? El pensamiento también, y se mete una clase que se llama la clase burguesa. Y esa clase burguesa va a empezar a afectar de alguna manera al reinado, a la monarquía, y se quiere meter también en la política. Por lo tanto, va a romper esta burbuja en donde solamente mandaba el rey, y se va a meter con todo ahí personas normales, comunes y corrientes que no eran de la corona, y empezaron a modificar, ¿cierto?, el sistema también económico y social, y también de la religión y en la política a nivel mundial. Eso lo vemos con, por ejemplo, con la Revolución Francesa, lo vemos también en América, para que lo tengan presente, en América con la independencia de Estados Unidos, ¿cierto? Y con la posterior independencia de todos los países que están en América. Por lo tanto, el liberalismo, ¿qué es lo que viene? Viene a ser un cambio, ¿ya? El liberalismo, ¿en qué consiste? Y aquí hay algunas ideas del liberalismo clásico para que las vayan entendiendo y apuntando en su cuaderno. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? En religión, las personas tienen derecho a la libertad de culto, es decir, pueden optar por la fe que prefieran. Recuerden que antes solamente existía, si bien siempre han existido muchas religiones, los países tenían solamente una como la oficial, ¿ya? Entonces, y la oficial principalmente era la religión católica apostólica romana, que viene obviamente de Europa y de España, porque éramos colonos españoles. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en América? Y no solamente en América, sino que también en Europa, porque recuerden que viene de acá. La gente puede optar por la fe que ellos prefieran, y eso también tiene que ver con las ideas liberales, ¿cierto? De lo que les estoy conversando. Otra cosa importante en la religión es que proponen la separación del Estado de la Iglesia, y eso también lo vamos a ver acá en Chile, porque recuerden, con el principio de la unidad que estamos viendo, es que vamos a ver Europa y también Chile. Entonces, por eso hago este entrelace y explico algo de Europa y también me vengo a América o a Chile, ¿ya? Proponen la separación del Estado a la Iglesia, es decir, el Estado no se mezcla más con la Iglesia. Tiene que haber una separación, porque antes, por ejemplo, váyanse a cuando comienza este tema del descubrimiento de América, entre comillas, ¿cierto? Cuando le preguntaban al Papa, ¿se acuerdan eso? Le preguntan al Papa para quién va el territorio y para quién no va el territorio. Incluso el Papa de la religión católica, ¿cierto?, decide muchas veces y interfiere para que no existan las guerras también. Entonces, un papel súper importante la Iglesia, y ese papel, lo que se busca con el liberalismo es que la Iglesia Católica ya no se meta en los temas de Estado. Y eso lo vamos a ver, como les digo, también acá en Chile, a través de, en Chile se separan algunas instituciones, por ejemplo, el registro civil. Niños, antes el registro civil, cuando hablo antes, estamos hablando de 1850, 1900, ya, el registro civil estaba en manos de la Iglesia Católica. Como profesor, ¿cómo se hace esto? Porque obviamente a través de la Iglesia Católica, recuerden que había solamente una religión, ¿cierto? Y esa única religión, la gente siempre iba a bautizar a los niños, y a las niñas obviamente. Entonces, como iban a bautizar a los niños, quienes llevaban el conteo del nacimiento de todas las personas en Chile era la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que se va a hacer? Y un ejemplo de separación de la Iglesia con el Estado es cuando se crea el registro civil. Entonces, cuando se crea el registro civil, ya el conteo de los nacimientos no lo lleva solamente la Iglesia Católica, sino que también lo va a llevar el registro civil. ¿Se entiende la idea? ¿Alguno que diga? ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. De la separación Algo. de la separación de los poderes del Estado con la religión. Yo, Dígame. mister, yo como... ¿Te escucho? Parece que se le fue el audio. no entendí muy bien el momento de... ¿De qué? Mientras aclara la duda, anótela en su cuaderno si es que puede, para que se vaya arreglando también el audio, y me la puede hacer al final de la clase. Bueno.
para que sigamos avanzando. Miren, en cuanto a la política, eso es lo que habíamos visto en religión. En cuanto a la política, los gobiernos debían estar sometidos a una constitución con el fin de limitar los poderes del Estado. De esta forma se respeta el Estado de Derecho. Eso quiere decir que antes las decisiones las tomaba todo el rey, ¿se acuerdan? Entonces, con el liberalismo, lo que va a pasar es que ahora se va a crear una constitución, y esa es la importancia de una constitución, porque nos norma. Entonces, cuando se crea la constitución, se hace con el fin de limitar los poderes del Estado, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿cierto? Los individuos eligen a sus representantes para la ejecución del gobierno, es decir, ¿sigue existiendo el rey en Europa? Sí, sigue existiendo el rey, pero se va a elegir también un representante que va a poder ser el primer ministro, ¿cierto? Y vamos a poder elegir a nuestros representantes, como les digo, porque es súper importante esa parte, la elección de nuestros representantes a través de la democracia también, y que vayan siendo periódicos, es decir, cada cierto tiempo tienen que ir rotando, ¿cierto? La importancia de la rotación de los gobernantes. Y se debía respetar la voluntad de la mayoría. Eso quiere decir que si la mayoría decía que no estaba de acuerdo con algo, también se tenía que hacer, ¿ya? Entonces, eso también va con el liberalismo. Y ahora nos vamos a la economía, y eso es para meternos también en lo que vamos a ver hoy día, porque todo esto, recuerden que es un contexto de lo que estaba pasando, ¿ya? En la economía, ¿qué pasa con el liberalismo clásico? Apoya la reducción de las regulaciones económicas públicas y la no intervención del Estado en la economía. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado no se mete en la economía. Antes el Estado se metía en todo lo que tenía que ver con la economía, ¿ya? Entonces ahora el Estado dice que la economía se tiene que regular sola. La economía no es necesaria que el Estado vaya encima y le diga, oye, tienes que fijar el precio, tienes que fijar esta cosa a este precio, y no puedes superarlo. Entonces, eso no se podía hacer, según el liberalismo económico, se tenía que hacer solo. La economía se va a hacer sola, y no es necesario que haya alguien ahí encima viendo que se regulen los precios, que no se hagan estas cosas, que se haga lo otro. ¿Se entiende esa parte en cuanto a la economía? Recuerden que le voy a preguntar a cualquiera. ¿Se entiende esa parte de la economía, niños y niñas? Sí, Sí, mister. mister. Ya, muy bien. Entonces, la idea de la economía, ¿cierto?, en este estado, en el liberalismo, perdón, era que el Estado no interviene. Eso lo vemos hoy día en la actualidad, que obviamente no es posible. ¿Por qué? Y llevándolo hoy día a la actualidad, ¿cierto?, haciendo un entrelace, recuerden que el Estado es necesario que esté encima de la política por el tema de la colusión, por ejemplo. Cuando dejamos que funcione solamente la economía y no se mete el Estado, pasan estos casos de colusión, de corrupción, de algunas empresas, de los monopolios, y eso está súper mal. Por lo tanto tiene que haber una regularización por parte del Estado, ¿ya? Eso hoy día, en la actualidad. Entonces, en ese tiempo se regulaba solita la economía, y de manera que los individuos puedan realizar los negocios de cualquier tipo y nadie se podía meter. Y también se debía avanzar hacia un sistema económico internacional y no nacional. Eso también fue lo peor y fue la antesala de lo que vamos a ver hoy día, que va a ser la gran crisis del 29. ¿Por qué? Porque todos los países empezaron a depender unos de otros. Porque, por ejemplo, vamos al ejemplo de Chile. Chile vendía en ese tiempo salitre y cobre. Por lo tanto, no es que nosotros produzcamos salitre y cobre para nosotros mismos, sino que eso también lo exportábamos. Por lo tanto, se crea un mercado de dependencia, ¿ya? Y la dependencia quiere decir que un Estado va a depender del otro. Es más o menos lo que tenemos hoy día, porque recuerden que el liberalismo, algunos aspectos del liberalismo y la economía siguen presentes hasta el día de hoy. Por eso, y eso tiene que ver también con la pregunta que voy a plantear en un ratito más, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar aquí, espérenme, denme un segundo porque hay una pregunta, parece. No, con respecto, Matilde, a que si es que los católicos se les podía ingresar en el registro civil, lo que pasa es que estábamos hablando de la separación del Estado, de la Iglesia. Entonces lo que pasó, Matilde, es que cuando pasa esto,
el Estado se separa de la Iglesia y no es que no puedan ingresar al registro civil, sino que se crea una institución que es el registro civil, porque antes el conteo de los nacimientos lo llevaba solamente la Iglesia. Entonces, cuando se crea el registro civil, se le quita una atribución a la Iglesia y pasan a formar dos cosas distintas. Entonces ahí vienen dos poderes distintos. Antes el Estado con la Iglesia eran uno solo, y eso lo podíamos ver con los reinados también. No sé si queda un poquito más claro ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace el liberalismo? Es la separación de estos poderes, ¿sí? Y es ahí donde se crea, el ejemplo que les di, se crea el registro civil, ¿sí? No sé si queda ahí un poquito más claro. Sí, no se preocupe. Cualquier cosa me preguntan nomás y van surgiendo las dudas. Bueno, entonces ahí dice la expansión del liberalismo económico. Se va a empezar a expandir el tema del liberalismo que les estoy diciendo, porque estamos hablando, recuerden, de un contexto, y durante el siglo XIX y comienzos del XX, es decir, a los comienzos del 1900, la revolución industrial estimuló una progresiva expansión de los mercados internacionales. Se empezaron a hacer muchas maquinarias, eso lo vemos en el ejemplo de Chile también. Recuerden que llegó el ferrocarril, se empezó a explotar lo que es el cobre, empezaron a llegar muchas maquinarias, lo vemos en nuestro país, y a través de la maquinaria también llegó mucha tecnología. Entonces eso incentivó una expansión de los mercados internacionales, comenzamos a vender para afuera. Estados Unidos empezó a crear grandes empresas como por ejemplo Ford, ¿cierto? Una empresa de automóviles, empezaron a venderse muchas cosas, empezó a fabricarse muchas cosas en exceso, y eso también hizo que los mercados internacionales dependieran uno de otro, ¿cierto? Ahí comienza un periodo de interdependencia que se llama, ¿ya? El periodo de interdependencia es cuando un país depende del otro, entonces es muy fácil caer en este sistema, porque si yo no sigo vendiendo cobre, los países que me compran cobre y hacen cosas de cobre, después no van a tener para comprar, y eso es lo que va a pasar a futuro y lo que les voy a explicar ahora. Las potencias industrializadas requerían de materias primas, por lo tanto ellos empiezan a comprar las materias primas. ¿Dónde están las materias primas? En América Latina. Entonces Inglaterra, Estados Unidos, que ya se meten en estas grandes potencias, lo vamos a dejar aparte, Estados Unidos, Francia, España, empiezan a comprar, ¿cierto?, las materias primas para trabajar, y comienza este proceso de interdependencia, como les decía. Para obtenerla, la importaban de países o colonias extractoras de recursos naturales. Por eso nosotros, cuando yo hablo de nosotros, ¿cierto?, somos los latinoamericanos, somos los más perjudicados en esto, porque también existe una explotación de los recursos naturales. Ya empiezan a explotar mucho los recursos naturales, y eso obviamente lo sabemos y lo saben ustedes también. Este proceso de vinculación a través del comercio internacional propició la creación de lazos de dependencia económica entre las potencias mundiales y el resto de los territorios del planeta. Como les digo, se va a generar un efecto dominó, y vayan viéndolo bien. ¿Qué me refiero con un efecto dominó? Si yo empiezo a comprarle muchas cosas a Chile y todos se empiezan a meter en este negocio, si cae uno, caen todos. No sé si me explico en eso. ¿Sí? Porque si alguien no produce, si yo no produzco más cobre, no van a tener para fabricar cables de cobre, no van a tener para fabricar baterías, y todos esos países que antes me compraban, ahora no van a poder comprar. Entonces eso produce, ¿cierto?, una caída de la economía, y ahí vemos que el liberalismo económico no es tan bueno como pensamos, sino que tiene algunas falencias, y esta es la primera gran crisis del liberalismo, la que vamos a ver hoy día. Al finalizar la década de 1920, porque aquí hay que tener claro, Estados Unidos, y ahora nos vamos a enfocar en Estados Unidos. Estados Unidos viene saliendo de una Primera Guerra Mundial que fue entre 1914 y 1918. En esa Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se mete al último en la guerra por el hundimiento de uno de sus submarinos, ¿cierto? Y le declara la guerra a Alemania. Y es ahí donde Estados Unidos se mete en esta Primera Guerra Mundial, donde no estaba invitado para nada, y logra tener esa potencia económica. ¿Por qué? Porque todos los países que quedaron arruinados en Europa empezaron a pedirle dinero a Estados Unidos para que ellos, para que así los países europeos pudieran tener una solvencia económica, porque recuerden que una guerra gasta mucho dinero.
Entonces, el mismo Alemania, Francia, ¿cierto? Inglaterra, empezaron a pedir dinero a Estados Unidos para solventar su economía después de una guerra, ¿cierto? Que es la Primera Guerra Mundial y no es cualquier guerra. Entonces, si yo soy el que está prestando dinero, ¿pueden hablar? Sí, mister. Ah, ya. Yo pensé Sí, que estaban profe. silenciados. Entonces, como les decía, Estados Unidos es el gran prestamista de dinero. Entonces, si yo estoy prestando dinero y presto mucho dinero, lo más probable es que cuando me lo empiecen a devolver, voy a tener mucha solvencia económica y obviamente nadie presta dinero y si yo te presto 1.000 pesos, estamos pensando en una economía, ¿cierto? Si yo te presto 1.000 pesos, esto funciona como el banco, tú me devuelves 2.000. Entonces, durante los inicios de 1920, ¿quién va a ser el que va a tener más dinero en el mundo? Estados Unidos. Muy bien, Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos. por eso les digo que hay un inicio y un fin, porque esto va en los primeros años de 19, o sea, en la primera década de 1920, en los primeros años, Estados Unidos estaba pero súper bien con su economía, explicando todo lo que estaba explicando anteriormente. Y después de esto, a finales de 1920, en el año 1929, vamos a ver que va a caer la economía pero completa. Pero ¿por qué cayó? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y aquí necesito mucha atención, ¿ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, mister. Profe, ¿Por qué se ríen? Por el meme. No me da antiguo el meme, sí, pero era lo que encontré. Ya, no hay duda de pregunta, entonces sigo explicando. Oye, comienza la Gran Depresión y la crisis del liberalismo económico. La Gran Depresión, ¿cierto? Ahora vamos a explicar en qué consiste esta Gran Depresión de Estados Unidos, porque estamos hablando de Estados Unidos. La expansión de Estados Unidos estuvo apoyada en gran medida en la abundancia de créditos bancarios. Como les decía, empezó a prestar dinero a todos los países, ¿sí? Y también a sus habitantes, obviamente, que las personas y las empresas invirtieron en propiedades, empezaron a comprar mucho. Bienes de consumo, cosas que no necesitaban, la gente se empezó a endeudar, yo pido un crédito y después no tengo para pagarlo. Eso fue lo que empezó a pasar en Estados Unidos. Negocios y especulación financiera, empezaron a comprar acciones, y aquí es donde metemos la bolsa, ¿cierto? Lo bursátil, en Wall Street, se empiezan a comprar acciones. Las acciones funcionan de tal manera que yo puedo comprar parte de una empresa. Entonces, ¿dónde se genera el problema en la especulación? Es que me dicen, oye, están vendiendo acciones de, vamos a poner un ejemplo, están vendiendo acciones del teniente, o sea, de Codelco, del cobre, y tú la estás comprando a 500 pesos y en un corto periodo de tiempo, en unos 2 o 3 meses más, la acción que compraste la vaya a poder vender en 1.500, por lo tanto vas a ganar 1.000. Entonces la gente empezó a comprar acciones. Eso se llama especulación, cuando alguien dice algo pero no sabe si va a pasar. Entonces la especulación hizo que toda la gente empezara a comprar acciones. No sé si me explico, ¿sí? Sí, mister. Sí, profe. Entonces la gente empieza a comprar acciones y se empieza a generar mucho dinero. Pero ¿cuál es el problema? Hasta ahí no hay problema. El problema es que la acción tiene un precio y lo que gana la empresa es otra cosa. Entonces la acción, en este caso, que lo voy a explicar después a continuación, la acción era más elevada que lo que ganaba la empresa. Entonces la acción no reflejaba la ganancia de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hizo ahí? Que la gente empezara a vender sus acciones para recuperar su dinero, porque no estaba ganando lo que se prometía. Entonces, ahí se genera un choque también, ¿ya? Sigo acá. Las mujeres y hombres de todos los estratos sociales, esto fue para todos lados, porque como les dije, cuando comienza en 1920, la gente tenía mucho dinero, porque empezó a pedir dinero. Entonces fueron los maravillosos años 20, sí se conocieron en Estados Unidos, los maravillosos años 20, y no era solamente en Estados Unidos, sino que era en gran parte de Latinoamérica también, porque había mucho dinero circulando.
Entonces, mujeres y hombres de todos los estratos sociales participaban en la especulación, es decir, compraban acciones en la bolsa de valores con la expectativa de venderlas a un mayor precio, lo que les estoy explicando, y así obtener ganancias. De acuerdo con la economista, cierto, que aparece aquí, desde fines de 1927, la alta demanda de acciones provocó que el precio de algunas compañías en la bolsa de valores creciera a un ritmo superior al de sus ganancias reales, es lo que le estoy explicando, ¿cierto? Estalló durante la semana del 23 al 29 de octubre de 1929, entonces, la Bolsa de Valores de Nueva York, uno de los principales centros financieros de la época. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Para que vayan entendiendo. El 24 de octubre de 1929 se va a llamar el Jueves Negro. ¿Qué pasó ese día? Cae la bolsa. ¿Qué bolsa, tío? La bolsa de Wall Street, la bolsa bursátil, ¿cierto? Lo bursátil tiene que ver con las acciones. Y es ahí donde se controlaban todas las empresas de Estados Unidos y también del mundo. Por lo tanto, si cae esa bolsa, queda tremenda embarrada. Y eso es lo que quiero explicar ahora también. Entonces, ¿por qué quedó la embarrada y por qué cae todo? Por la especulación, por la sobreproducción y por la inflación crediticia. Lo voy a explicar ahora súper cortito para seguir avanzando, ¿ya? Denme un segundo que aquí tengo en el chat. Ya, listo. Entonces, ¿por qué se produce esta caída, esta gran caída? Esta es la gran crisis de 1929, niños y niñas, para que la noten. La sobreproducción, se hacían más cosas de las que se necesitaban, lo que les dije en un principio, se hacían muchas cosas y no eran necesarias, entonces la gente se empezó a endeudar, eso se llama consumismo, ¿ya? El consumo, y lo podemos ver, por ejemplo, en el Cyber Monday, en estas grandes, porque hoy día seguimos teniendo este liberalismo económico y este capitalismo que nos permite comprar lo que sea. Entonces nos endeudamos de repente con cosas que no necesitamos y eso es lo que tenemos hoy día. Y eso hay que tratar de frenarlo también. La sobreproducción de cosas, empiezan a hacer más cosas de las que la gente necesitaba, por lo tanto la empresa, cuando ya no hay dinero para comprar, la empresa, ¿qué va a pasar con esa empresa? ¿Qué va a pasar con esas cosas? Si yo ya no puedo vender más, ¿qué va a pasar con esas cosas? ¿Las botas o las venden en oferta? Las vendo en oferta, pero si, por ejemplo, yo fabricar esta botella me costó 1.000 pesos, fabricarla, y yo la voy a vender en 600 pesos, ¿gano dinero? No. No, estoy teniendo una pérdida, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasó más o menos con el tema de la sobreproducción. Se hicieron muchas más cosas y eso lleva a gran escala, en automóviles, en vivienda, en todo. Entonces, la sobreproducción también estimuló la caída de la bolsa. La especulación bursátil. Las acciones las compran pensando en un precio que en un periodo corto de tiempo las podían vender más caras, lo que les estaba explicando, ¿cierto? Entonces la gente se empieza a meter en la bolsa a través de la especulación. Especulación de que yo voy a comprar estas acciones y las voy a vender un poquito más caras, cosa que era mentira. Si bien en un minuto estaba tan bien la bolsa que se pudo hacer, pero llegó un minuto en donde no se hizo nada más, ¿ya? Y lo otro es la inflación crediticia, la adquisición de créditos para comprar bienes. ¿Qué es lo que pasa y por qué hoy día los bancos investigan tanto a sus padres, a mí también, para entregar un crédito? Cuando yo me quiero comprar un auto, porque nadie tiene 15 millones, a no ser de que haya ahorrado muy bien y tenga muy bien sus finanzas, o nadie tiene 80 millones, 50 millones, 40 millones para comprarse una casa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo hoy día? Ir con mis papeles, demostrar que yo puedo pagarle a largo plazo y me dan un crédito. Entonces, hoy día, ¿cómo se aseguran que yo les voy a pagar a esos bancos? Se aseguran haciéndome una investigación. Este compadre, ¿cierto? Trabaja hace 5 años y no ha quedado cesante. Le estoy explicando así como a grosso modo. Entonces, hoy día yo le puedo entregar un crédito y yo sé que me va a pagar. Y si no me paga, le quito la casa, porque la casa me la está comprando el banco. ¿Me van entendiendo, cierto? Háganme así. O díganme que sí. Sí, sí, profe. Sí, profe. Ya, qué bueno. Oye, entonces, como les digo, la inflación crediticia, ¿qué pasó? Que la gente empezó a pedir mucho crédito y como tienen mucho crédito, empezaron a comprar, pero yo puedo pedir crédito y en ese tiempo el crédito se le daba a cualquiera. El ejemplo que estoy dando hoy día es para que no pase eso que pasó en ese minuto. Toda la gente tenía créditos. Entonces, como yo tengo crédito, empiezo a comprar de todo, pero los créditos se pagan.
Si a mí me prestan dinero, sea el Estado, sea el banco, sea mi familia, yo la tengo que pagar, o eso es lo que dice, ¿cierto? Es lo normal. Entonces, en ese tiempo, como yo pido tanto crédito, no voy a tener para pagarlo después. Entonces, todo eso generó que caiga la bolsa, cae todo este sistema, y por eso se llama el Jueves Negro, ¿cierto? Y la gran crisis de 1929. Y aquí tenemos un ejemplo a través de un gráfico. Miren, el precio de las acciones, como les dije, está en verde, para que lo vayan entendiendo este gráfico. El precio de las acciones está en verde y la ganancia real de las compañías está en naranjo. Entonces, iba bien hasta el inicio de la burbuja económica esta que está pasando, en donde el precio de las acciones supera a las ganancias. Lo normal, obviamente, y para ganar dinero, es que las ganancias sean mayores al precio de las acciones. Eso es lo que dice, y lo podemos ver acá al inicio. Pero cuando sobrepasa el precio de las acciones, las ganancias, obviamente la empresa ya no queda con dinero. ¿Qué pasó? La gente, como compraba tantas acciones, llega un minuto en donde tiene que sacar todas las acciones, porque esto genera pánico. Imagínense, si yo invertí todo mi dinero, pedí un crédito, me endeudé para comprar acciones en una empresa. Estoy poniendo un ejemplo. Y esa empresa de un día para otro me dice, oye, vamos a quebrar. ¿Qué hago yo? ¿Qué tengo que hacer con mis acciones? ¿Qué hacen ustedes? Vender todo. Venderlas. Venderla. Venderlas, pero yo para venderlas, muy bien. Para yo venderlas, ¿qué tengo que tener? Alguien que, ¿qué? ¿Dinero? Alguien que las compre. Alguien que las compre. Ah, sí, pues. Ya, muy bien. Que en ese tiempo, según lo que yo estoy explicando, ¿hay alguien que las compre? No. No. No hay nadie que las compre, por lo tanto, y ahora eso vayan multiplicando por toda la población de Estados Unidos y por toda la gente del mundo que tiene acciones. Empezaron todos a vender, nadie compraba y explotó esto, cayó la bolsa. Entonces, esa es la gran crisis. Ahí se vio que el sistema liberalista, que lo expliqué en un principio, no era tan perfecto. O sea, si bien los maravillosos años 20 que les dije en un principio, en donde la gente iba al cine, se compraba autos, se compraba casa, ahora quedó en el suelo. No sé si me explico. Entonces, se vio la fragilidad del sistema económico estadounidense expuesto totalmente aquí en esta gran crisis. Se vio tremendamente afectado, y no solamente Estados Unidos, sino que se vio afectado todo el mundo, y todo el mundo en Chile también pasó, como les explicaba en un principio. Era muy dependiente de Estados Unidos. Si no tiene, imagínense, si yo no tengo dinero, y ahí va el tema de la interdependencia que les decía en un principio. Si yo no tengo dinero para comprar cobre, no te puedo comprar cobre a ti por Chile. Hasta ahí no me llegó el cobre. Entonces, la gran crisis de 1929 afectó solamente a Estados Unidos, afectó a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Afectó a todo el mundo, justamente. ¿A quién no afectó? Porque aquí siempre hay alguien que no afecta y hay alguien que se salva. Todos los países tenían el mismo sistema económico, la mayoría de los países, pero hay un sistema económico que se llama sistema económico comunista. Y el sistema económico comunista no se mete con este otro sistema económico. Recuerden que el sistema económico liberal permitía la interrelación de muchos países, ¿cierto? La interconexión. El sistema comunista trabaja cerrado. Y la única, en ese tiempo estaba la Unión Soviética, que son hoy día Rusia. La Unión Soviética tenía un sistema económico cerrado. Eso quiere decir que ellos fabricaban sus propias cosas, ellos no le pedían plata a nadie, ellos hacían sus propios préstamos, entonces todo lo generaban ellos. Así funciona el sistema comunista. No piden nada de afuera, ¿ya? Entonces, el único país que se salvó de esta gran crisis, ¿cuál fue? Rusia. Rusia. Malo, porque no se llamaba Rusia, lo dije en un principio. ¿Cómo se llamaba? La Unión Soviética. Muy bien. Unión Rusia. Soviética. Perfecto, La ahí Unión nos está Soviética. poniendo atención. Perfecto, perfecto, así me gusta. Entonces, ¿qué es lo que hace ver a todo el mundo esto? Que el sistema económico capitalista del liberalismo estadounidense no era tan perfecto como lo pintaban, ¿cierto? Cayó, se desplomó por la crisis del 29. Y por otra parte tenemos un sistema comunista que empieza a ascender.
Entonces tenemos el sistema capitalista que empieza a bajar y el sistema comunista que empieza a ascender. Entonces, ¿a cuál le voy a creer más? ¿Al que se salvó de la crisis o al que está en crisis? Al que se salvó. Que se salvó. Muy bien, perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a tener para que vayan viendo y se den cuenta que la historia hace esta conexión. ¿Por qué después en Latinoamérica empiezan a surgir gobiernos comunistas? Y es el caso de Chile también más adelante. Porque se dan cuenta también que el Estado es capaz de controlar todas las cosas y puede tener sus propias ganancias. No es algo antojadizo, no es que a nosotros como chilenos se nos ocurrió tener un presidente comunista en 1970, perdón. No es antojadizo que los otros países también hicieran lo mismo y todos empezaran a ver el sistema comunista como el gran sistema. Y ahí también viene otro tema en donde los dos sistemas también van a chocar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos sistemas mixtos. Tenemos cosas del Estado y tenemos cosas extranjeras también. Lo que tenemos hoy día en Chile es un sistema mixto. Entonces, eso lo van a... Para eso sirve la historia, para que vamos entendiendo también qué es lo que va pasando con el mundo y qué es lo que va pasando con nuestra actualidad, saber nuestro pasado para entender nuestro presente también. Esa es la idea. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes, niños, quedó tan la embarrada, que en todos los países afectados la crisis provocó un cuestionamiento de las políticas económicas que predominaban hasta entonces y dio fuerza a proyectos que proponían otorgar un activo rol económico al Estado. Es decir, el Estado se dio cuenta que la economía no se podía controlar sola, sino que ahora tenía que meterse el Estado, porque lo había dicho en un principio. El Estado tiene que estar al margen de esto, pero eso nos dimos cuenta que no se puede. Y ahí hay una imagen, ¿cierto?, que muestra el comedor social en Chicago, en febrero del 31, el letrero de la entrada señala sopa, café y rosquillas gratis para los desempleados. Quedó la escoba en Estados Unidos. El mayor índice de suicidio fue en esta época. ¿Por qué? Porque la gente perdió todo. La gente perdió todo y perdió más de todo, porque quedó en la calle. La gente que tenía empresas y era millonaria perdió sus acciones, quebraron sus empresas. ¿Y por qué digo que fue el mayor tasa de suicidio? Porque la gente donde no tenía dinero se empezaron a matar. Y ese es un estudio también en Estados Unidos, fue tremenda embarrada para que vean la importancia de la economía en un país, y no solamente en un país, sino que a todo el mundo, porque nos afectó a todos, como le estoy diciendo. Entonces, esto era muy común verlo en esos años, en 1929, 30, 31, ¿cierto? El comedor era financiado por un gángster estadounidense, ¿cierto?, que se llama Al Capone, que ahí algunos lo deben conocer, y fue uno de los primeros establecimientos de este tipo, abiertos por iniciativa de privados durante los primeros años de la crisis en Estados Unidos. ¿Ya? Esto se vio mucho. Entonces, en resumen, porque ya me quedan 3 minutos de la clase para pasar la lista, la gente no pudo pagar los créditos, los bancos empezaron a quebrar, eso comienzan las quiebras bancarias, cierran las empresas, el consumo se redujo así como la producción industrial, empiezan a quebrar las empresas, y los créditos a Europa y la compra de materias primas de América Latina, eso genera efectos mundiales, ¿cierto?, a través de la crisis. Entonces, ahí planteo una pregunta de análisis. ¿Qué impactó en la vida cotidiana, o sea, qué impacto en la vida cotidiana pudo tener una crisis económica de esta magnitud? ¿Qué impacto creen ustedes que se genera a través de esta gran crisis? ¿Afectó a todos? ¿La gente lo pasó bien? ¿La gente lo pasó mal? Afectó a todos porque hay algunas personas que quedaron en la calle. Ya. Y fueron Cambió pocas su las... estilo de vida. Cambió el estilo de vida, ya, muy bien. ¿Lo pasaron bien? ¿Lo pasaron mal? Mal, por eso se mataban. Imagínense, después de tener todo, quiero que se pongan en el lugar de esas personas. Después de tener todo, una persona tener 5 autos, 3 mansiones, una empresa, tener todo, a llegar a tener nada, porque quedaron sin nada, no estoy mintiendo. Así que eso es más o menos la clase de hoy día. ¿Se entendió? ¿Les gustó? Sí, profe. Profe, estuvo buena. Sí, mister, estuvo buena. Sí, sí, sí. Yo- Ya, oye, esta pregunta que está acá, anótenla igual porque la voy a preguntar al principio de la siguiente clase
Y no hay reporte, solamente el reporte va a ir la siguiente clase. Ahí les voy a dar una actividad que me la van a tener que enviar, ¿ya? Pero en este caso, esta pregunta la voy a trabajar la siguiente clase para que lo tengan presente. Hay algunos que respondieron ya, pero la idea es que se vaya, o sea, que esta pregunta la vayan internalizando y la trabajen también en su casa, ¿ya? Así que eso principalmente. ¿Quedó todo clarito, cierto? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, Y mister,